A ver, pensemos en algo. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? ¿Cómo distinguimos un hecho real de una creencia o de un cuento? Por siglos, esta fue la gran pregunta. Hoy vamos a desarmar el método que nos dio la respuesta y que, literalmente, cambió nuestra forma de ver el universo. Para entender bien este método, vamos a hacer un recorrido en 6 paradas. Primero, la pregunta que lo inició todo. Luego, el método revolucionario que surgió como respuesta. Analizaremos sus dos piezas clave, los sentidos y la mente. Después, veremos cómo un genio como Galileo lo puso en acción. Y cerraremos con una pregunta que, les aseguro, los va a dejar pensando. Y es que todo arranca con un problema que es, fundamental. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos saber es realmente cierto? Al principio, ¿qué teníamos? Pues mitos, historias fantásticas para explicar el mundo. Que si los truenos eran un dios enojado, que si para tener una buena cosecha había que hacer un ritual. Estas historias daban calma, sí, pero no eran un conocimiento que se pudiera poner a prueba. Eran, más que nada, un acto de fe. Pero aquí es donde la cosa cambia. Y cambia para siempre. El saber de los mitos era cerrado. Un secreto para pocos que se aceptaba y punto. Pero de repente nace algo completamente distinto. Un saber racional. Y lo genial de este saber es que era público. Cualquiera podía discutirlo, criticarlo y, lo más importante, mejorarlo. Este fue, de verdad, el primer paso hacia la ciencia. Bueno, y justo ese cambio nos lleva a la solución, el desarrollo de un sistema confiable, un método que vino a cambiar las reglas del juego para siempre durante la revolución científica. De repente, nace una idea, una de esas ideas poderosas que lo cambian todo. Parece simple, ¿no? Pero ¿qué pasaría si juntamos lo que vemos, oímos y tocamos con la capacidad de nuestra mente para pensar con lógica? Y así, con esa idea, nace el método empírico racional. Pensemos en él como una caja de herramientas súper avanzada con dos instrumentos principales. Por un lado, la experiencia, lo empírico, lo que nos dicen los sentidos. Y por el otro, la razón, el análisis lógico, el racionalismo. Uno sin el otro, la verdad, no llega muy lejos. Pero juntos son una máquina de construir conocimiento sólido sobre el mundo. Ok, perfecto. Vamos a meternos de lleno en el primer pilar de nuestro método, la parte empírica. Se trata de ser buenos observadores, de recolectar pistas del mundo real. El empirismo es súper claro en esto. Pero todo el conocimiento empieza por la experiencia. No podemos saber si algo es verdad si no lo hemos visto, medido o tocado de alguna forma. La evidencia es el punto de partida. Sin datos, solo tenemos opiniones. El punto de partida, entonces, es siempre el mismo: observar. Un científico, antes que nada, es un curioso. Alguien que mira el mundo con mucha atención y anota lo que percibe, sin tratar de que encaje en sus ideas previas. Me encanta esta analogía del científico como detective. Es perfecta. Imagínense que la naturaleza es una misteriosa escena del crimen. Bueno, pues los sentidos son la lupa del detective para ver los detalles que nadie más ve. Y cada observación, cada dato es una pista crucial para resolver el misterio. Pero, claro, un detective no puede quedarse solo con las pistas. De nada sirve tener un montón de huellas y testimonios si no se sienta a pensar qué significan. Y ahí entra nuestro segundo pilar. Y aquí, ¡pum!, entra el racionalismo. La razón es esa herramienta increíble que tenemos para darle sentido a todo ese montón de datos que nos dieron los sentidos. Usando la lógica y muchas veces las matemáticas, empezamos a buscar patrones, a conectar las pistas y a construir una explicación coherente. O sea, el papel de la mente es crucial. No es que se invente la realidad, para nada. Lo que hace es ordenarla. Es como tener miles de piezas de un rompecabezas. Los sentidos nos dan las piezas, pero es la razón la que las junta para que podamos ver la imagen completa. Y para hacer este trabajo, la razón tiene como dos movimientos principales. La inducción, que es ir de lo pequeño a lo grande. Vemos un cisne blanco, otro, y después de 100 proponemos una ley general. Parece que todos los cisnes son blancos. La deducción va al revés, de lo grande a lo pequeño. Partimos de una ley general, como todos los humanos son mortales, y le aplicamos a un caso particular. Si Sócrates es humano, entonces tiene que ser mortal. La ciencia usa los dos todo el tiempo. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve en la práctica? Para eso tenemos un caso que es espectacular, el de Galileo Galilei. Para entender lo revolucionario que fue Galileo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo.
Por más de 1000 años, la gente vivía convencida de algo, que la Tierra estaba quietecita en el centro del universo, y que todo, el Sol, los planetas, las estrellas, giraba a nuestro alrededor en círculos perfectos. Era una idea bonita, ordenada y aceptada por todos. Pero entonces llega Galileo, con su nuevo método bajo el brazo, y hace 3 cosas geniales. Primero, una hipótesis racional, basada en las ideas de Copérnico. ¿Y si no somos el centro? ¿Y si la Tierra gira alrededor del Sol? Segundo, hace una deducción lógica. Ok, si eso es verdad, entonces el planeta Venus debería tener fases, como la Luna. Y tercero, el experimento empírico. Apuntó su telescopio al cielo y, ¡sorpresa!, ahí estaban, las fases de Venus, tal y como su razón lo había predicho. Y esto es lo más importante de todo. La observación, lo que vio con sus propios ojos, confirmó lo que la razón había predicho. La experiencia y el pensamiento, juntos, acababan de demoler una idea que había durado más de 1000 años. El método había probado su poder. Queda claro que este método es súper poderoso. Pero, como siempre, una respuesta nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Qué nos dice realmente este método sobre la realidad misma? O sea, si el método funciona tan bien, ¿eso quiere decir que la ciencia nos da una foto perfecta, un retrato exacto de la realidad? ¿O es algo un poco más complejo? Aquí es donde la cosa se pone filosófica y entramos en el terreno de la ontología. La palabra ontología puede sonar un poco intimidante, lo sé, pero la pregunta que hace es muy simple. ¿Qué es real? ¿Qué cosas existen de verdad allá afuera, sin importar si las estamos mirando o no? Es la pregunta por cómo es el mundo en su nivel más fundamental. Y esta cita de Jacques Maritain nos da una pista gigante. Fíjense bien. Lo que dice es que una teoría científica es verdadera no porque sea un espejo de la realidad, sino porque sus predicciones matemáticas, sus cálculos, coinciden perfectamente con lo que medimos en los experimentos. La verdad en la ciencia es ese match perfecto entre nuestro modelo racional y nuestra observación empírica. Y con todo esto llegamos a la gran pregunta final. Una para quedarse pensando un buen rato. ¿Las matemáticas y la lógica son el idioma del universo y nosotros solo lo estamos descubriendo? ¿O son el idioma de nuestra mente, la única forma que tenemos de intentar darle sentido al mundo? En otras palabras, ¿el orden está ahí afuera o lo ponemos nosotros? El método nos da las herramientas para preguntar, pero esa respuesta esa sigue siendo uno de los más grandes y fascinantes misterios.